Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de Galicia Opina. Probablemente Europa esté viviendo una de las mayores crisis de confianza y credibilidad desde que hace más de 50 años iniciara el camino, el recorrido hacia la Unión y la moneda única. Después de Grecia, Irlanda y Portugal, un pequeño país, una pequeña isla, Chipre, ha puesto a prueba la estabilidad económica del euro y del sistema financiero y no le ha quedado más remedio que acatar las condiciones draconianas de ese rescate ante una inminente bancarrota de su sistema. Nuestro invitado de hoy conoce muy bien los entresijos de la Unión y los encajes de bolillo que muchas veces los estados deben hacer para alcanzar acuerdos incluso a altas horas de la madrugada. Don Jesús Gamayo es director de Relaciones con la Unión Europea de la Xunta de Galicia. Muy buenas noches y bienvenido a este programa. Buenas noches, encantado de estar aquí. Es la primera vez que usted viene por aquí a hacernos una visita y mire usted que hemos hablado aquí de Europa en esta mesa. A este programa, efectivamente, la primera vez. A esta casa no. A esta casa no, ya sé que ha venido más veces. Le presento, si le parece, a los colaboradores, periodistas que me acompañan hoy en esta mesa. Está a su lado Jacinto Ruiz, que ya sé que le conoce, periodista, analista político y colaborador de este programa. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenas noches, Jacinto. Buenas noches, pues aquí encantado de estar con mis compañeros y con Jesús, que efectivamente conocemos de otras etapas, de otras andanzas, de otros tiempos europeos, cuando Europa era otra cosa. Muy bien. En el otro extremo de la mesa, el presidente de la Asociación de Periodistas de Galicia. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas noches. Muy buenas noches. A su lado, el periodista también, colaborador de Galicia Opina, José Manuel Vilachantres. ¿Qué tal estás? Muy bien, Carlos. Y finalmente nuestra colaboradora habitual, que todos ustedes ya conocen, Ana Peón. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Señor Gamayo, lleva usted muchos años yendo y viniendo, haciendo ese viaje entre Galicia y Bruselas. ¿Usted cree que Europa, la Unión Europea, está en peligro? No. No. Yo creo que la Unión Europea no está en peligro. La Unión Europea lo que ha tenido desde el principio probablemente es un déficit de explicación a los ciudadanos. Yo creo que Europa es necesaria y diría más, no solo es necesaria sino imprescindible. Podemos decir, por ejemplo, que dentro de 50 años ningún estado del G7 será europeo. Es decir, el G7, este grupo de estados que organizan las finanzas y los indicadores macroeconómicos del mundo, por cierto, es otro debate hablar de la legitimidad con la que lo hacen, no habrá ningún estado europeo. Será Estados Unidos, Rusia, China, la India, Brasil, México, y Europa. Pero no habrá ningún estado europeo, salvo que Europa trabaje para ser miembro conjuntamente de ese grupo de estados que dirigirá en el futuro no tan lejano las finanzas del mundo. Por lo tanto, mi conclusión es que no solo es necesaria, sino que es imprescindible y que creo que no está en peligro porque hemos de tener entre todos la voluntad de sacarla adelante y de aligerar determinadas cosas que se han hecho y se están haciendo mal, sin duda ninguna. Pero usted reconocerá que la situación económica, sobre todo la situación de inseguridad financiera y las imposiciones a los países que han sido intervenidos, como es el caso de Irlanda, de Portugal, de Grecia y ahora mismo de esa pequeña isla de Chipre, generan un profundo rechazo en la sociedad. Ayer, precisamente, el jefe del Eurogrupo decía que el modelo chipriota podría aplicarse en las futuras crisis. Eso crea una inseguridad. De hecho, la bolsa cayó estrepitosamente, ¿no?, cuando dijo eso. Efectivamente. A eso me refería cuando decía que había cosas que se estaban haciendo mal. Pero hay cosas que se hacen mal casi desde el principio. Primero, lo que comentaba antes, el déficit de explicación a los ciudadanos de qué significa la integración, de cuáles son las ventajas de la integración europea, de por qué tenemos que ir hacia una mayor Europa. Yo no tengo ningún reparo en decirlo, yo soy europeísta y además federalista europeo, y desde hace muchísimos años. Ahora sé que no está de moda decirlo, pero yo lo digo porque creo que el futuro pasa por aquí. Luego ha habido, en mi opinión, un error en cómo se hizo la ampliación. Sobre todo la ampliación de 2004, la ampliación a la mayor parte de los países del este y norte de Europa, los que venían de la órbita de la Unión Soviética. Luego en el 7 se unieron además en Rumanía y Bulgaria con unos indicadores muy alejados de la media europea y eso atrasó muchísimo los procesos de integración que iban en marcha. Y en tercer lugar, el tercer, digamos, por ser gráfico, pecado original de la construcción europea es cómo se hizo la Unión Monetaria.
sin una unión económica que la sustente. Es decir, todo el camino, toda la hoja de ruta, como se dice ahora, entre la unión bancaria, unión fiscal, política económica unida o concertada en los indicadores macroeconómicos de los estados, deuda mancomunada, eurobonos, hasta llegar a la unión económica y de ahí a la unión política, de esa ruta no se debería alejar nadie, tampoco en sus manifestaciones públicas. Y cita usted a Dijsselbloem, al presidente del Eurogrupo, que ayer, en mi opinión, cometió una gran torpeza, primero el fin de semana, con el manejo de la situación en Chipre, atacando los depósitos de los clientes de los bancos, que es un tema, por cierto, contrario al derecho europeo. Sí, porque están garantizados, se supone, efectivamente. ¿No? Y segundo, con lo que contaba ayer, parece ser que lo intentó arreglar a última hora, diciendo que esto se puede extrapolar a estas situaciones. Yo creo que no. La situación de Chipre no es la que han vivido otros estados rescatados. Piense, por ejemplo, en Grecia. Grecia tuvo 2 rescates, no uno. Tuvo uno en el año 10 y otro en el año 12. Y Grecia se le ofrecieron 240.000 millones de euros. Y a Chipre se le están dando 10.000 millones de euros. Bueno, también es un país es una economía mucho más pequeña, pero aquí la clave está, Grecia tampoco es Alemania, quiero decir, aquí la clave está en la causa. Diría un poquito más, ¿usted no piensa que la clave está en por qué se ha llegado a esta situación? Es decir, ¿por qué no se previno esto? Es decir, esta bancarrota del caso chipriota, ¿cómo se pudo llegar a ello? Estas cosas no se previenen porque no hay una gobernanza económica, es lo que decía antes, falta gobernanza económica. El euro que tenemos nosotros en los bolsillos, pues es una moneda que está cimentada sobre, iba a decir que tiene pies de barro, no tiene una verdadera gobernanza económica detrás. Nosotros no tenemos la Reserva Federal Norteamericana para respaldar la moneda. Los gobiernos no pueden devaluar, no pueden hacer devaluaciones para mejorar la competitividad de la economía. Y esto hace que quedemos a expensas de lo que pueda ocurrir en algún vaivén de la situación económica. ¿Qué pasó en Chipre? Bueno, resumiendo mucho, Chipre era un país que es un país que tiene un sector financiero elefantiásico en relación a su Producto Interno Bruto y que además hacía una política muy agresiva de atracción de depósitos, algunos de dudoso origen en depósitos de rusos que hacían blanqueo de capitales, etcétera, a los que daba un tipo de interés muy alto de más de un 4%, probablemente un 4,3%. Sin embargo, perdone que le interrumpa, este rescate nos cuesta a todos, entiendo, porque España también es uno de los países que forma parte de ese rescate, ¿no? Claro, el rescate evidentemente hay que repartirlo entre todos los socios, los 17 socios del euro, eso no tiene ninguna duda, eso no tiene ninguna duda. O sea, al ciudadano a lo mejor tal vez se le olvida que también de sus impuestos está pagando el rescate de los irlandeses, de los griegos y en este caso de esos chipriotas que a lo mejor se ha hecho negocio pues, con orígenes un tanto turbios, ¿no? Por eso que es bueno que ya que Chipre está en la Unión Europea, miembro de pleno derecho, y es uno de los 17 países del euro, es bueno que no caiga en bancarrota, porque cuando el Banco Central Europeo le cerró el grifo del dinero, de liquidez financiera a los bancos en Chipre, ahí se produce un verdadero problema de default, un verdadero problema de bancarrota. Y por eso han tenido que negociar a contrarreloj todo este sistema de rescate, poniendo en marcha los mecanismos aprobados, el mecanismo europeo de financiación, pero, en mi opinión, se ha hecho de una forma un tanto poco ortodoxa. Señor Gamayo, está claro que evidentemente económicamente y financieramente dependemos de la Unión Europea y de sus directrices. Ahora mismo la crisis provocada por el caso de las preferentes está cada vez más crispada en Galicia. Esa quita a la que se le ha anunciado recientemente a los dueños de esos productos de preferentes, que estará en torno a un 43%, 45% de media, deriva directamente de un memorándum de la Unión Europea, ¿no es así? Bueno, vamos a ver, sí, no. La Unión Europea, y yo no estoy aquí defendiendo la Unión Europea, no es mi función, ni lo va a ser durante la charla que mantenga. Y no pasa nada, si con fuese ustedes así, esta noche. ¿no? Yo no voy a ser defensor a ultranza de la Unión Europea, pero sí me gustaría dejar algunas cosas claras. La Unión Europea lo que ha hecho con España es abrir una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros. Hasta 100.000 millones de euros, que se dice pronto,
para recapitalizar el sistema financiero, que es un poco el sistema capilar de la economía. Si no, estaríamos muchísimo peor. Claro, cuando alguien ofrece esta cantidad de dinero, pone alguna contrapartida. La Unión Europea, la Comisión en concreto, tiene la obligación de velar por el cumplimiento del derecho de la competencia, que las ayudas de Estado, también las ayudas financieras, se ajusten a la libre competencia como base del mercado interior. Bien, pues una de las circunstancias es que los bancos, los accionistas, digamos, de los bancos y los tenedores de preferentes son considerados inversores en ese banco, pues sufran las consecuencias de esta situación. Por tanto, decir que esto procede de la Unión Europea sin más, pues... no, digo que deriva de una inversión pública en esas entidades. ¿Dónde está la labor del supervisor bancario español para evitar que esto se haya producido? Claro, es que a veces le echamos la culpa a Europa en origen y puede que tengamos algo que decir sobre esta cuestión, pero al final, cuando Europa da una línea de crédito de hasta 100.000 millones de euros para recapitalizar el sistema financiero que nos beneficia a todos, hombre, alguna cosa es exigible. De todas maneras, a mí no me gustaría liquidar... De todas maneras, usted estaba hablando de inversores. Bruselas... Claro, ahí voy. ¿Tiene conciencia de que aquí hay una parte de la población que no es inversora? Bruselas no distingue, no es su obligación y no distingue, por eso que no es solo la mala de la película. Bruselas no distingue entre si la comercialización del producto es correcta o no es correcta. Esa no es la obligación de Bruselas y no lo hace. Es evidente que hay un fraude. Es evidente que hay un fraude masivo. Es evidente que cuando las entidades no quisieron comprar, no quisieron invertir en estos productos de riesgo porque no obtenían liquidez y la Comisión del Mercado de Valores ajustó el valor de estos productos al mercado, todo el mundo dejó de venderlos y por tanto se produjo lo que se produjo. Y las entidades financieras, y esta es la gran palabra, intentaron colocarle los productos a los inversores privados. Por tanto, ahí sí que hay un fraude, ahí sí que hay, en la mayor parte de los casos, una cuestión sangrante que ahora... ¿Y hay algún organismo europeo que pueda intervenir en ese caso? No. El organismo europeo lo que tiene que exigir, una vez que se ha dado el dinero, se ha abierto la línea de crédito a los bancos españoles, lo que tiene que controlar es el destino de las ayudas públicas, en este caso la capitalización bancaria. ¿Qué podemos hacer? Bueno, la Xunta, como es bien sabido, ha optado de forma pionera en España por la vía del arbitraje. El día del arbitraje, todo el mundo sabe que pues puede durar 3 meses y medio, 4 meses en solucionarse un litigio, la vía judicial lleva en cambio 3 o 4 años y, si mis datos no son erróneos, 15.000 familias gallegas han recuperado ya sus inversiones en las preferentes. Por tanto, creo que se abren vías que pueden llevarnos a una solución. La vía de arbitraje es una de ellas y el presidente de la Xunta, con muy buen criterio, este pasado fin de semana decía que nuestro objetivo es que la gente recupere el 100% de la inversión. Bien, si le parece abrimos, aunque me quedan algunas preguntas en el tintero, abrimos un turno de pregunta a mis colegas. Jacinto, adelante. Jesús, es verdad que has hecho una panorámica bastante completa de las ventajas y las grandes desventajas que en este momento representa lo que fue en su día un magnífico mercado común y una Unión Europea que cada vez es menos democrática y más deficitaria en muchas cosas. Siguiendo un poco por el final, bueno, es verdad que la Unión Europea ha prestado 100.000 millones a la banca española, a una banca española que se puede decir que, como ha dicho antes Carla, también vamos a pagar todos los españoles, no solamente la banca, y además dirigida hacia una banca llamada social, aunque Alemania tiene también 240.000 millones por ahí metidos en un agujero en sus cajas de ahorros, a una banca social que no ha sido bien supervisada por la entidad que debería hacerlo y tampoco debidamente controlada por todos los partidos políticos, que de alguna forma han formado también parte de estas supuestas irregularidades. Pero volviendo al tema de Chipre, es que a la Unión Europea también le cabe el dudoso honor de haber aceptado lo que, sin querer decir, ha señalado como un paraíso fiscal. Porque Chipre era exactamente eso, vamos, como las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Y posiblemente en el fondo de la cuestión
no esté, que ese 0,2 del PIB de la Unión Europea que representa, si Lula dijo en su día de Grecia que si ese era el problema de la Unión Europea, no existía la Unión Europea porque era como tener un grano en el dedo pequeño, el 0,2 del PIB de la Unión Europea parece realmente ridículo que ese problema, si no hay otros problemas de fondo que están más relacionados con esa hegemonía, sobre todo a través de las entidades financieras de Alemania, ¿no? Pues sí, pero vamos a ver, Irlanda, por ejemplo, también sufrió un rescate. Pero Irlanda no es un paraíso fiscal. Bueno, era el tigre celta. Pero el problema era el tigre celta. Pero eso era una acepción más bien periodística. Al final, Irlanda crecía mucho, tuvo un modelo de crecimiento basado en las nuevas tecnologías, en la innovación, porque tuvo menos necesidad de invertir los fondos europeos quizá en infraestructuras en cemento, como se suele decir, pero eso es otro tema. Irlanda también tenía muy sobredimensionado su sistema financiero, y lo tenía, y además tiene una política de captación de inversiones extranjeras muy agresiva, a través de tipos del impuesto de sociedades muy atractivos para la inversión extranjera. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo que no es posible es que cada país que ha sido rescatado, o en general, cada país de la Unión Europea responda a un modelo de cómo no se deben hacer las cosas en el sector económico o en el sector más concreto, el sector financiero. Porque en la medida en que no tengamos las ideas claras, en la medida, y tú conoces bien, Jacinto, todo el origen de todas las dinámicas, porque viviste desde el Acta Única, el Tratado de Maastricht, etcétera, viviste la evolución de cómo nos ilusionaba la construcción europea. En la medida en que nos vayamos apartando de este objetivo de integración, y claro, uno se plantea, cuando hace unos meses oíamos hablar de la unión bancaria, oíamos hablar de la unión financiera, de la política económica común, hasta llegar hasta la unión política real, y vemos que siguen pasando estas cosas por mal manejo de situaciones puntuales que van saliendo, como pasó el pasado fin de semana en Chipre, pues es evidente que algo tiene que cambiar en la gobernanza de la Unión Europea. Pero fíjate, estás hablando de una punta, sí. Perdóname, Carla, estamos hablando de que el problema casi es financiero, pero es que el origen financiero de la propia Unión Europea con el BCE es absolutamente disparatado, que entran los mercados secundarios y entran los primarios, con lo fácil que sería realmente poder colaborar con los países en crisis en vez de dar dinero a los bancos para que compren las deudas de los países en crisis. Estoy de acuerdo contigo, ya viste que una de mis primeras impresiones era que el Banco Central Europeo no actúa como la Reserva Federal, no es una Reserva Federal. El Banco Central Europeo estuvo muy orientado y está muy orientado a la contención de la inflación, como sabes, porque era una vieja aspiración alemana y austríaca también, en todo caso de origen alemán. Y es evidente que tiene que cambiar, que tiene que haber una unión bancaria y que el Banco Central Europeo debería en el futuro trabajar como una verdadera reserva federal y no solo dedicarse a esto. Bueno, esto es lo que podemos decir en este momento, ¿no? Arturo, adelante. En la situación en la que estamos ahora yo creo que existen demasiados organismos y yo creo que coincidimos en la idea de que hace falta que Europa tenga una mayor racionalización en cuanto a organismos, portavoces, presidentes. Da la impresión de que hay demasiados y esto hace que se dispersen mucho las declaraciones, las decisiones. No se ha acertado mucho en este tema y por lo tanto yo no sé si estamos de acuerdo en que hay que ir a una mayor concentración de poder en Europa y llegar a esas uniones que comentábamos antes de unión bancaria, unión fiscal, unión económica en todos los sentidos. Todo eso se puede llegar a hacer o la gente que está ahora no tiene esa sensación de llegar a conseguir esta unión más fuerte, porque a veces da la impresión de que no son muy capacitados los que están llevándonos en los destinos europeos. Yo creo que debería poder hacerse, De hecho, en 2004, todo el mundo recuerda que hubo un proyecto de tratado de Constitución Europea que fracasó por razones que están siempre en el origen de estas cuestiones en Europa, que son por causas de política interna de los Estados miembros. Cuando los franceses rechazaron en referéndum el proyecto de Constitución Europea, no lo hicieron porque no creyesen en Europa, yo estoy convencido de ello, lo hicieron por una situación de política interna francesa. Ahora que estamos viviendo esta situación de cierto
iba a decir descontrol, de cierta falta de información, falta de conocimiento de los ciudadanos, de cuáles son los actores, como usted acaba de decir ahora, de cuáles son los procedimientos de toma de decisiones, esta falta de información. Bueno, pues todo esto nos lleva a pensar que efectivamente hay que acercar la construcción europea al ciudadano, eso no cabe ninguna duda, que hay que hacerlo de una manera clara, que hay que tener una hoja de ruta muy definida para el futuro y de la que nadie se pueda salir ni siquiera para improvisar soluciones, y vamos a ponerlo entre comillas, a situaciones que se produzcan por el camino, que también las hay, como estamos viendo con el caso de Chipre, porque, claro, no tenemos una unión bancaria, no está la deuda mancomunada, los mercados son volátiles, y cuando un país está al borde de la crisis, en este caso porque el Banco Central Europeo ya no podía dar liquidez al sistema financiero chipriota, pues ha pasado lo que ha pasado. Pero, perdón, usted que está allí, ¿no se ve posibilidad de que alguien ponga orden en las declaraciones? Que aquí se va a hablar, este señor, es decir, oiga, porque es que sale Draghi, sale el otro, al final todo el mundo sale diciendo cosas que lo único que hacen es sembrar dudas y desconcierto. No hay alguien que pueda decir, señores, vamos a dar un mensaje único en Europa. Debería haberlo. Yo he leído estos días que el presidente permanente del Consejo Europeo, Van Rompuy, por su habilidad, había conseguido eclipsar un poco al presidente de la Comisión Europea, Durão Barroso. Yo creo que ese no es el camino. El camino es que cada uno haga lo que tiene que hacer y que las personalidades que tienen que asumir estas responsabilidades tan importantes pues sean personalidades reconocidas por todos los europeos, con las que todos los europeos se puedan identificar. Le puedo decir que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo del año próximo ya hay movimientos que dicen que, claro, los partidos políticos europeos tienen que presentar candidatos únicos a la presidencia de la Comisión. Bueno, eso es un paso adelante, porque cuando se haga la campaña todos veremos a quién le estamos dando nuestro voto para, en fin, estimular a los estados a que hagan bien las cosas. Y aún no hemos hablado de la voz probablemente, y entre comillas, más autorizada de la Unión Europea cuando alguien habla de la situación europea en este momento, que es la señora Merkel, y que efectivamente es un ejemplo más de cómo los procedimientos de toma de decisión y lo que dice el derecho europeo, lo que dicen los tratados, no se están cumpliendo en toda su dimensión cuando las grandes decisiones las pueden tomar 3 o 4 personas. Lo que decía al principio en relación con el G7, que el mundo, en lo que es el sector financiero, el sector económico, la economía mundial, el comercio internacional, esté gobernado, si se me permite la expresión, por los 7 jefes de gobierno de las 7 economías absolutas más importantes del mundo, sin contar la renta per cápita, es algo que nos hemos encontrado por la vía de hecho. Esto no está regulado en derecho internacional, no hay unas normas que regulan a quién le deben cuentas estos señores. Lo que no es deseable es que esto mismo se reproduzca en el plano europeo, y esto tenemos que intentar evitarlo todos los ciudadanos, movilizándonos, participando en la futura campaña para el Parlamento Europeo, denunciando desde el punto de vista de la prensa lo que toque denunciar, y desde el punto de vista de las administraciones públicas, modestamente la administración de la Xunta de Galicia, intentando ser didácticos, intentando explicarle a los ciudadanos cuál es la situación y qué podemos hacer nosotros para mejorarla. José Manuel. Sí, nunha entrevista que lle fixeron nun xornal no ano 2009 a vostede, decía que Galicia debe ter unha política exterior propia na Unión Europea, posto que existe unha sentencia que di con claridade que as relacións coa Unión Europea non son estrictamente relacións internacionais. Esa declaración pode estar vixente hoxe en día, digo isto, debido a que nos últimos tempos, debido ás medidas de austeridade que todos nos proclaman desde os gobernos, especialmente desde o goberno central, e de forma especial desde o seu propio partido, desde o Partido Popular, estáse a dicir que non ten moito sentido que as autonomías teñan representación no exterior, que teñan as famosas embaixadas no exterior. Que nos pode dicir vostede? Mire, eu manteño
eu manteño que as comunidades autónomas, e polo tanto Galicia, ten que ter unha participación directa tamén, na medida que permiten os tratados, como é lóxico, nas relacións europeas. Eu manteño porque me avala non só a Constitución española e o Estatuto de Autonomía, senón tamén o propio Tribunal Constitucional, como vostede acaba de lembrar agora, na súa famosa sentencia do 94, o Tribunal Constitucional dictou unha sentencia que resolvía un conflito positivo de competencias entre o goberno vasco en relación coa oficina que tiña mantido o goberno vasco en Bruselas. E nos considerandos desta, e no fallo desta sentencia do Tribunal Constitucional, o que se di moi claramente é que hai que distinguir entre relaciones internacionales, que son competencia exclusiva do Estado, o artigo 149.1 da Constitución, e as relacións europeas, que son outra cousa. Están situadas entre a política interna e a política internacional, e non están limitadas pola reserva constitucional de competencia exclusiva do Estado. Por lo tanto, eu manteño, e nós manteremos, que nas relacións europeas as comunidades autónomas sigan participando de xeito activo directamente dentro dos cauces lóxicos de que a unidade de representación exterior corresponde ao Estado e que os consellos de ministros a voz de España ten que levala o goberno. Pero lle quero poner un exemplo. A conselleira de Medio Rural e Marino representou no Consello de Ministros de Pesca a todas as comunidades autónomas perante os 2 últimos anos, o ano 11 o ano 12. Por tanto, iso é un exemplo claro da participación directa de Galicia nos asuntos europeos que nos imos de feito a manter. Ana. Sí, buenas noches. Galicia durante muchos años recibió un importante volumen de ayudas europeas a través de los fondos estructurales, también de los fondos de cohesión. Con la ampliación se incorporaron más territorios, parte de ellos con un Producto Interior Bruto inferior al de Galicia, y esto ha hecho más difícil el acceso a estas ayudas. Se acaba de producir una negociación muy dura, muy intensa, a cara de perro, ¿no? Que ha conseguido Galicia en esa negociación. Podemos estar satisfechos de las cifras asignadas a nuestra comunidad. Y una segunda cuestión. También estamos viendo, sobre todo informaciones periodísticas, que cuestionan el destino de parte de esas ayudas europeas, que si se ha invertido en infraestructuras que están cerradas, si hay parte de ellas que no se han terminado. ¿Usted cree que Galicia ha gastado bien esas ayudas europeas? Pues muy buenas noches, Ana, y me alegro mucho además de volver a encontrarte, porque Ana y yo también teníamos una vieja relación desde hace mucho tiempo. En relación con tu primera pregunta, yo creo que la negociación del 8 de febrero, el Consejo Europeo que aprobó el marco financiero, a Galicia le ha salido muy bien. Lo digo con toda franqueza. ¿Por qué? Lo va a entender todo el mundo. Nosotros, nuestra renta Producto Interno Bruto per cápita, ha superado con creces el 75%, ha superado el 90% de la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, y sin embargo vamos a seguir recibiendo entre el año 14 y el año 20 un 60% de lo que veníamos recibiendo por FEDER y por Fondo Social en el periodo actual, el periodo presupuestario actual, que va del año 7 al año 13. Por lo tanto, cuando ya hemos superado la categoría de región menos desarrollada, lo que se llamaba hasta ahora técnicamente región de convergencia, hasta el punto de superarlo por encima del 90%, recibimos una intensidad de la ayuda de un 60% gracias a la red de seguridad que nosotros instamos, que la Comisión Europea introdujo en su propuesta de junio del año 11 y que finalmente el Consejo Europeo aprobó hace pocos meses en Bruselas. Puedo poner algún ejemplo comparativo para que la gente que nos esté viendo lo entienda mejor. Cuando hubo regiones de España y de fuera de España que salieron del objetivo de convergencia, que dejaron de ser pobres por causa de la ampliación, lo que comentabas antes, por causa de que entraron países y regiones con mucho menos nivel de renta y por tanto esto hizo que la media bajase mucho, en estos casos recibieron una intensidad especial de ayuda que fue de un 33% de lo que venían recibiendo cuando eran regiones del objetivo de convergencia. Y nosotros estamos hablando del 60%.
sin que en esta negociación se haya incorporado como criterio de negociador el llamado efecto estadístico por la ampliación. Por lo tanto, muy satisfechos, porque además de recibir en el entorno de los 2.000 millones de euros, que es el resultado de aplicar el 60% de la red de seguridad a lo que recibíamos en Fondo Social Europeo y en FEDER, tendremos otras ayudas, no solo las ayudas sectoriales de pesca y agricultura, sino parte del Fondo de Ayuda a la Cohesión, que es un cheque que le dan al gobierno español pues para distribuir entre las comunidades autónomas, ayudas al desempleo juvenil. Por tanto, el montante global será muy satisfactorio y yo puedo decir que habremos conseguido el objetivo que nos marcamos en 2009 de lograr el aterrizaje suave, que fue una expresión que todo el mundo pudo entender. Y en relación con tu segunda pregunta, vamos a ver, es evidente que en todas estas circunstancias hay ejemplos concretos que no son buenos. Y yo creo que la autocrítica es necesaria y los que estamos en algún tipo de responsabilidad pública es muy sano que hagamos autocrítica prácticamente todos los días. Y nosotros realmente la hacemos. Ha habido casos muy puntuales en los que quizá el destino de los fondos europeos no fue el que debería ser, pero en general, porque esto ha ocurrido en toda Europa, en general Galicia es uno de los buenos ejemplos. Y a las cifras me remito. Si hace una década estábamos por debajo del 75% de la media y ahora estamos por encima del 90%, bien, pues esto es debido al buen uso de los fondos europeos y la Comisión Europea, la Dirección General de Política Regional y el comisario Hahn de Política Regional reconocen que en regiones como Galicia es donde realmente se ha visto que la política de cohesión funciona y cumple su objetivo fundamental de ir acercando las regiones menos desarrolladas a las más desarrolladas. Cumple el objetivo fundamental de avanzar hacia la convergencia. Por tanto, nosotros somos puestos en Bruselas, lo puedo decir porque lo escucho, como ejemplo del buen uso de los fondos, aunque naturalmente, como en todo, hay ejemplos puntuales. Los árboles, una vez más, no nos deben dejar de ver el bosque. Señor Gamayo, muchísimas gracias por responder a nuestras preguntas. Creo que va a tener que volver porque por lo menos a mí se me han quedado varias cosas en el tintero. No hemos hablado del tax list, no hemos tenido tiempo de hablar tampoco de la política de pesca, en fin, pero bueno, será para otra ocasión. Espero que pueda venir. Cuando ustedes me inviten, aquí estaré. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, buenas noches a todos. No se vayan ustedes, hacemos una pequeña pausa, 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo.